Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. ¿Qué tal? Buenos días, 12 y 20 minutos casi de la mañana de este viernes 23 de octubre. Primera edición de La Voz del Faro, la que corresponde a este día. Y ya sabéis la dinámica y la mecánica de este espacio. Ponemos sobre la mesa los distintos temas y noticias más destacadas que publica hoy el diario El Faro de Ceuta, en sustitución de la compañera Isabela Icardo, hasta las 1 de la tarde, aquí. Me acompañan en la mesa en el día de hoy Silvia Perdiguero. Silvia, buenos días. Hola, buenos días, Monse. Y Luis Muñoz. Luis, buenos días. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Bueno, pues varios temas son los que hay que abordar. No sé si queréis empezar por el primero, en el que habíamos pensado que se ha renovado ese convenio para financiar los costes de la desaladora. ¿Qué podemos decir al respecto o qué vais a decir? Podemos decir que es una noticia, pero que tenía que ser una noticia ya, prácticamente no tenía que ser noticia, que el Gobierno invierta en un servicio público de Ceuta esencial. Son 4 millones cada año. Bueno, si no podía ser de otra manera. No tiene sentido que una ciudad española, en el tiempo que estamos, 2015, no tenga un suministro de agua corriente como el que tiene Ceuta. Entonces me parece que no podía ser de otra manera que este convenio se firme, vamos. También explicamos que este convenio hubo una etapa, durante la última etapa del presidente Zapatero, en el que estuvo pendientes, incluso se retiró, concretamente a final del año 2011, supuestamente por problemas con la Unión Europea. Bueno, se planteó de otra manera, pero bueno, afortunadamente se ha vuelto a recuperar y está garantizado el servicio de suministro de agua corriente a las viviendas. Sí, eso ya pasó a la historia. ¿Tú qué opinas, Silvia? Hombre, yo creo que lo importante es que esta partida ya está prevista en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Lo único que, bueno, pues intenta que ese presupuesto se respete en previsión de un posible cambio de gobierno de cara al ejercicio siguiente a través de este convenio. El beneficio que tiene para los ceutíes no solo es que tengamos agua, sino que pagamos menos por ese agua que se fabrica, digamos, en la desaladora, y que consigue que cuando abramos el grifo pues tengamos agua corriente. Sí, disfrutemos del agua corriente. Porque cuesta mucho el desalar el agua y todo. Es que en Ceuta otra vez se encuentra otra vez contra la espada de la pared, en el sentido de que no hay otra posibilidad. En otros sitios quizás se puedan aplicar políticas de ahorro de agua, de alternativas a la desalación, pues pozos, pantanos, pero es que Ceuta no tiene otra posibilidad. Es o desalamos o no hay agua, porque tampoco parece viable continuar a medida que va aumentando la población, las necesidades de agua, continuar con los traslados de agua de la península. Hay que buscar una alternativa y lógicamente tiene que ser la desaladora. Sí, sin duda. Bueno, pues una inversión bien hecha, bien realizada, lógicamente, y bueno, pues es un bien básico y ahí está, para cubrir todas las necesidades de la población, que bueno, pues sabemos que ha sufrido un aumento y seguramente así será, pero a nadie escapa que, como decía Silvia, abrir el grifo y que tengamos agua disponible, maravilloso. Eso sí, hay que bueno, pues utilizarla con conciencia, ¿no?, sabiendo que no se puede derrochar. Un asunto importante ahora también, al igual que este, pero de distinto, no tiene nada que ver, distinto calado. Uno de los pulmones de la ciudad, ya sabemos que son el polígono del Tarajal, y se viene denunciando desde hace tiempo ya, como sabéis, bueno, pues atracos, extorsiones que se están sufriendo allí, y parece ser que detrás de estos atracos, como ha comentado en otras ocasiones o ha informado la policía, que se trata de bandas organizadas. En este sentido, ¿quién quiere opinar primero? Silvia, Luis. Yo mismo. Pues el tema de este asunto es que no es una cosa nueva, y lo novedoso es que todavía no se le ha puesto solución. Aquí ya se está hablando, como publicamos hoy en El Faro, de bandas organizadas que cada vez están tomando sus actos un cariz más violento, más peligroso. Yo no sé dónde puede acabar esto, porque son gente que, como explica El Faro, atracan hasta por 1 euro.
Ya no es que valoren el botín, la pena que se enfrentan, los problemas judiciales, policiales que se pueden enfrentar en función del botín, sino por 1 euro. Por 1 euro una persona, un trabajador o un portador del Tarajal se puede buscar un serio problema con esta gente si no se ataja a estas bandas. Entonces yo creo que es un tema a tomarse muy en serio si no queremos que el polígono de Tarajal se convierta en algo que no debe ser. Debe ser el pulmón económico de Ceuta y no podemos dejar de lado este problema porque es muy grave el tema de la seguridad. Hombre, por supuesto, esa es la intención, se entiende, ¿no? Por aquel que delinque, el buscar el dinero de forma fácil y rápida, y saben que aquello, bueno, pues está siempre abarrotado por las personas que lo visitan, que van a comprar, bueno, las propias naves que están allí, sus trabajadores, y por supuesto ese trasiego de transfronterizos, ¿no? Es una situación delicada y ahí está mantener ese equilibrio. Por una parte los empresarios, pues eso, se vienen quejando de esta situación, y ahí está el LIZA desde hace ya muchos años, la seguridad privada, que es algo que estuvo durante un tiempo y que se ha eliminado, porque claro, el coste, ¿quién lo hace? La ciudad no puede costear eso. Pero supongo que habrá presencia policial habitualmente allí, no solo por el día, porque parece ser que solo que es por las noches, de madrugada, cuando se producen más estos conflictos, de la gente que espera a que se abra la frontera para empezar su jornada de trabajo, y que es en la noche cuando se producen todos estos conflictos. Y al parecer una de las críticas es que la policía no interviene hasta que no se lía. Si ves alguna persona que con una actitud o comportamiento sospechoso, pues la policía no parece que no hace caso hasta que se produce el incidente, y entonces sí que ya requiere de la intervención policial. Es que no puede hacer otra cosa, hasta que no se produce el hecho en sí no puede hacer nada. Falta el tema de investigación. Una patrulla que se pase por ahí de vez en cuando, pues me parece que sería un poco conveniente para velar por la seguridad, igual que hacen en el resto de barrios. Es un recinto privado. Sí, bueno, es un recinto privado, como hay otros recintos privados y actos privados, y hay seguridad. Es decir, esto es el pulmón, uno de los pulmones económicos de Ceuta. No se puede, tiene que tener la misma seguridad que en cualquier otro punto de la ciudad de Ceuta, como puede ser la calle Real o cualquier otro sitio. Entonces no podemos dejar que esto caiga en manos de delincuentes, es que no tiene ningún sentido. Sea un recinto privado, sea público, sea lo que sea. Se está produciendo un hecho delictivo en mi casa, en la plaza de la Constitución o en el puerto, y entra la policía y actúa. Claro, con patrullas pues sí, también será necesario, pero más que patrullas yo creo que hace falta investigación, ver qué hay detrás de todo esto, si en realidad es una banda organizada, son una pandilla de delincuentes, algunos de ellos, pues, como ponemos hoy, quizás que actúen bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Bueno, que hay que darle una solución. Eso está claro. La miseria llama a la miseria, eso también es cierto. Y bueno, ahí sabemos que se paga por todo, hasta las porteadoras pagan por la loseta que ocupan, o loseta, tienen que pagar por estar en ese sitio. Si por la noche ya se está ocupando, como vienen denunciando los del polígono, todos los que están allí, pues igual, en consignas y todo esto, que cuántas veces hay quien mantiene que sí, otros que no, pero el hecho es que allí hay personas que están también ocultas, y si están pasando por la noche, pues la picaresca, ¿no? Para rizar más el rizo. Ahora pido dinero, se está cobrando hasta 10 euros porque tú puedas pasar y poder pasar, valga la redundancia, allí en la noche, y al día siguiente estás el primero en la cola. Pues ese tipo de actos es lo que hay que cortar. Es lo que tú dices, claro, hay que erradicar. Eso no se soluciona con una patrulla, es una espiral, se soluciona con investigación, con denuncia y detención y actuación, y con una actuación ejemplarizante. No puede ser que se le ponga una multa y este señor, el que está extorsionando a la gente, salga sin más y al día siguiente se vuelva a repetir. De todas formas, Arturo Santorum había presentado ya, tanto a ciudad como delegación, un plan, ¿no?, precisamente para reorganizar todo aquello. Un plan que parece que no convence del todo a los comerciantes, a los empresarios. Desde luego esto hay que sentarse en la mesa, empresarios, el organizador del polígono, fuerzas de seguridad, y ponerle una solución antes de que esto se vaya de las manos. Muy bien, lo damos por zanjado. Entonces, pasamos al siguiente asunto, también importantísimo, interesante. Y relacionado quizás con esto también, porque es el dato del paro. De la encuesta de población activa, crece en 3.000 personas, diferencia con nuestra ciudad. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Tenéis los datos? Bueno, el problema de la EPA es que, como la misma EPA, lo que significa EPA es encuesta de población activa. Y en la encuesta en una ciudad tan pequeña
como Ceuta y tan heterogénea, es muy difícil. Se hacen muy pocas encuestas, entonces prácticamente el resultado de este tipo de encuestas es un dado al aire. Te puede salir un incremento de 3.000 personas, como ha pasado aquí, como uno de 200. O sea, quiero decir, no es científica esta encuesta. Haría falta que la muestra fuera más amplia y que abarcara a los distintos sectores de la población. Entonces, aparte de eso, hay que tener en cuenta también la influencia de los planes de empleo, que es, digamos, es un dato artificial, no es generación de empleo de manera natural, y entonces no se puede tener en cuenta. Dicho esto, bueno, el hecho de que se incremente el número de personas, el número de parados en 3.000 personas es un hecho preocupante. No es una buena noticia y sobre todo porque la sitúa esta encuesta, que hay que tomar con pinzas, la tasa de población en paro casi en el 30,9%. 30,59%, es una cifra alta, o sea, quiere decir que una de cada 3 personas más o menos en edad de trabajar pues que está en paro, no tiene posibilidad de desempeñar su profesión. Y Silvia, en este sentido, ¿qué opinas tú? Pues en la misma línea que Luis, es evidente que Ceuta de por sí tendrá un X paro estructural, también toda la crisis ha generado un movimiento poblacional de vuelta al núcleo familiar, ¿no? a la ciudad, que eso ha incrementado no solo el número de habitantes, sino también la tasa de paro, pero y los planes de empleo que intentan paliar esa tasa de empleo, pero por supuesto no la solución, hay que buscar otras soluciones. Y claro, la gente que ve que no puede acceder a un plan de empleo, que no encuentra un trabajo, que faltan recursos, se le acaban las prestaciones, pues a lo que relacionado con lo de antes, ¿no? Intenta ganar dinero fácil, que es un poco atracar al prójimo, vaya. Bueno, pues seguimos navegando. Yo creo que relacionado con esto está el tema también del banco de alimentos, ¿no? Que hay dentro de bueno, si quieres enlazarlo, sí, teníamos también previsto. Es un acto importante que se desarrolló en nuestra ciudad y bueno, que tiene un poco de trasfondo, una historia que conviene, quiero recordar. Sí, tuvimos aquí a Pedro Mariscal ahora contigo, precisamente para hablar de esto, porque, hombre, nos alegraba enormemente. No sé si fue el año pasado o hace 2 años, no lo recuerdo, se iba a celebrar por primera vez la asamblea aquí en nuestra ciudad, son 55 los bancos de toda España, y coincidió en la fecha con atentados terroristas. París, también aquí en nuestra ciudad, bueno, pues capturaron terroristas, total, que estábamos ahí en primera línea y mandaron una carta. Pedro Mariscal, evidentemente, una asamblea de este tipo para prepararla en una ciudad como la nuestra tiene que mirar al detalle por todo el personal que se desplazaba hasta aquí, incluso con acompañantes. Bueno, pues sube el volumen de personas, ya sabemos la disponibilidad aquí de plazas hoteleras que tenemos, en fin, que todo estaba perfectamente pergeñado, había puesto todo su empeño, llevaba bastantes meses preparándolo todo y lo consiguió. Y justo sucede esto, y con todo preparado y demás, bueno, pues envían esa carta, Banco de Alimentos aquí, diciendo que no querían venir. Ceuta, una ciudad insegura, que temían por algún atentado terrorista y bueno, que existía ese temor, incluso fue muy llamativa la noticia, y el temor de cruzar el charco, incluso, si se podía, ¿no? Le comentaban pues poner una bomba en el propio barco. Que eso se produjera precisamente cuando Ceuta necesitaba el apoyo o la solidaridad del resto del país, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa coyuntural y claro, estamos con vosotros, ¿no? Apoyando. Efectivamente. La verdad es que fue muy llamativo, y ya no solo por eso, sino por las declaraciones dentro de los miembros de Banco de Alimentos a nivel nacional. No recuerdo a quién conseguimos entrevistar, además fuimos el único medio que lo conseguimos, porque no querían ofrecer declaraciones, visto lo que se había bueno, pues liado después, ¿no? Hablaré así Roma Paladino, claro, es que, y conseguimos declaraciones, y esas declaraciones las tenemos ahí, las conservamos, son históricas también, porque cada cosa
cosa prácticamente era como si vinieran a la selva y que aquí había todavía leones. Entonces, claro, aquello fue un boom para todo Ceuta, decir, Dios mío, no hemos avanzado nada, ¿no? Es que es fruto también de la ignorancia, del Claro, desconocimiento que hay de las realidades que que en se ese viven momento en Ceuta y se Melilla, vio, y que parece que efectivamente. te vas al tercer Pero eso mundo. es como si hubiera pasado en Barcelona, como si no hubieran querido ir a Barcelona, que también en Barcelona, o en Ávila, o en Madrid. Pues bueno, Ya, pues pero es que también se fomenta una histeria colectiva que yo creo que no es beneficiosa, pero Sí, 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 para perjudicó nadie. muchísimo, efectivamente. No solo para los ceutíes, Claro, nadie que nadie quería venir, de sino todos los bancos de para todos. alimentos, apoyo, bueno, pues sí, como se está viendo ahora, ¿no? Andalucía. Evidentemente Andalucía más cercana, también nos visitan más y conocedores de la situación de Ceuta y entendían y sabían separar que no tenía nada que ver Es que a una día de hoy cuestión no con la hay otra. motivos para alarmarse. Y Melilla, acuérdate. Bueno, sí, y la ciudad hermana de Melilla, efectivamente están adscritos a Andalucía. Y de hecho somos referentes, Pedro Mariscal siempre lo recuerda, pero es que es digno de recordar, somos referentes, Banco de Alimentos de Ceuta, con respecto al resto de bancos de alimentos de España, porque tiene la singularidad de ser una ciudad muy pequeña, pero sin embargo, por lo que hemos comentado, la población que tenemos, la sociedad tan variopinta, heterogénea, en fin, pues se maneja una cantidad importante de alimentos para tantas personas desfavorecidas, ¿no? Estamos debajo del umbral de la pobreza y es curioso, entonces, exponente por la forma de trabajar y también la curiosidad, ¿no? de ser ciudad pequeña, poca población y sin embargo la de personas que hay que Y alimentar. eso que a pesar de que se creó en 2012, Sí, sí, y a pesar de ser un banco de alimentos joven que lleva poco recorrido, ha hecho y hace un trabajo Sí, 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 encomiable allá magnífico. donde la administración se queda coja, no llega o no puede llegar, también por las propias limitaciones, sobre todo económicas, de la administración con la sobrevenida de la crisis. Por eso es tan importante que la sociedad civil se organice y se mueva para conseguir el poder llegar a esa población que se ha quedado vulnerable, está en pobreza, en riesgo de exclusión, para cubrir una necesidad tan básica como es el alimento. Y esta mañana estaban comentando que creen que este año pueden conseguir el objetivo de llegar al 500.000 de kilos de comida repartidos, y destacaban que en estos últimos años el número de beneficiarios se ha mantenido, no ha subido, pero tampoco ha bajado, pero lo que sí ha subido es el número de kilos de comida que han ido consiguiendo, bueno, pues de particulares, de empresas, campañas de recogida de alimentos que realizan, y eso pues pone de manifiesto el carácter solidario no solo de los ceutíes, sino de los españoles, ¿no? Claro, no, bueno, eso sí, está claro que Ceuta solidaria, pero fíjate el dato que tú acabas de decir, si yo no recuerdo mal, me llamó la atención porque me lo dijo, y es verdad, me lo dijo Pedro una vez terminada la entrevista, porque no se acordó y dice, caramba, no lo he dicho en la entrevista, ¿no? Y creo recordar que me dijo que había descendido el número de personas a las que tenían que atender, con lo cual eso es un dato, ojo, muy significativo. Muy positivo y, claro. Y era un dato esperado, es un dato real cuando dicen los políticos del gobierno, estamos saliendo de la crisis. Bueno, ese es el dato que realmente apunta que realmente estamos saliendo de la crisis. Sin menos paro, sin menos gente que necesita ayuda, Claro. Se puede clamar, se puede gritar, pero eso no es real. Lo tiene que empezar a sentir la gente y eso es un dato muy positivo. Sí, sí, efectivamente, eso le decía yo. Digo, otra cosa es la cuestión política, que luego ya cada uno se tirarán los trastos a la cabeza, pero ahí está la realidad, lo que refleja, ¿no? El atender, pues no sé, vamos a poner un número por decir algo, 5, pues que atiendan ahora a 3. Ya estamos hablando de 2 familias menos, ¿no? También comentaban en otros sitios, en otros bancos de alimentos y en otras ONGs, que también está cambiando la petición de ayudas. Antes eran ayudas de alimentación, productos básicos, de limpieza, tal. Ahora las ayudas se siguen requiriendo también, pero para otro tipo de asuntos, ¿no? Como por ejemplo para reparación de electrodomésticos, para alguna reparación en la vivienda. O sea, digamos, son ayudas que son necesarias, pero son menos necesarias que antes. Son, digamos, menos de necesidad vital que antes. Sí, esa es una labor que también hace parecido muy bien Cáritas. Desde Cáritas parroquiales efectivamente también van familias que le solicitan ese tipo de ayudas, ¿no? Tienen que pagar el recibo de la luz, del agua. Porque y luego que todo este tienen... tipo de organizaciones solidarias, benéficas, las ONG se ayudan entre ellas. El Banco de Alimentos, pues si necesita Cáritas alimentos, pues les reparte también. Y hay otras también, por lo que apunta Luis, recuerdo vagamente, creo que en Ceuta hay una, que reparten tiempo. Entonces, son voluntarios igual,
van a las viviendas, tú puedes llamar y decir, bueno, pues mi vecina, yo la noto que efectivamente no llega, no tienen, y los voluntarios van a esa vivienda para comprobar que es cierto, para no tampoco ni desperdiciar ni darle la ayuda a quien no lo necesite. Y de esa familia pues preguntan, ¿no? Pues es una familia, pues le preguntan al padre, ¿usted qué sabe hacer? Yo pintar, o yo soy carpintero, o yo electricista. Entonces emplean a esa familia, tienen una serie de base de datos, les dan la ayuda, el alimento y tal, pero luego lo mandan a alguna casa, al contrario, para que pueda hacer ese trabajo y le puedan remunerar con eso, con alimentos. Claro, y eso dignifica a la gente que recibe la ayuda, porque no soy un inválido, no soy un inútil, soy una persona que está circunstancialmente en paro, que no puedo trabajar, pero que sé un oficio y sé cómo ganarme la vida. La verdad es que es impresionante, ¿no? Como la gente, yo siempre digo que si no fueran por estas personas voluntarias, y que sería de la sociedad, ¿no? A mí me parece maravillosa y encomiable la labor que hacen. ¿Qué más? Bueno, otro asunto sin duda importantísimo en nuestra ciudad y que es nuevo. No, ya dentro del ámbito educativo ya sabemos cómo está la situación y bueno, pues aquí aparece en la página 10 del periódico El Faro en el día de hoy, en este viernes 23 de octubre, la brecha local de éxito escolar entre pública y privada pasa de 35 puntos. Esto es para pensárselo, porque... Para pensárselo, Luis, yo lo tengo sí, claro, para salir corriendo. No, es que dice, bueno, muy bien por la enseñanza privada, concertada, ¿no? Que es la más alta de España en resultados, ¿no? Y fatal por la enseñanza pública, que es la peor de España en resultados, según este estudio. Entonces, pues es curioso, ¿no?, que en una ciudad se den los dos contrastes, sea el mayor éxito de la enseñanza concertada privada y el fracaso de la pública. En otros sitios más avanzados, lo explicamos también, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, la diferencia entre la pública y la privada es mínima, es mucho menos, es de 9 puntos. Eso es lo que demuestra realmente que una sociedad, un país o una región progresa. Cuando hay poca diferencia entre su población, no hay esos saltos de gente muy preparada, gente muy poco preparada, mucha riqueza, poca riqueza. Cuando más o menos es una sociedad homogénea y todos se benefician de los servicios, algunos más, unos poco menos, según el éxito de cada uno, ¿no? Pero no hay esta brecha de un 35% entre el éxito de gente que pasa a la siguiente etapa y la gente estudiantes que se quedan, que no pueden seguir adelante con sus estudios o que directamente abandonan sus estudios. Yo creo que es exagerado. Y dentro de las regiones, el caso de Ceuta es el más seguido, también curiosamente, de Melilla. Pero primero Ceuta, después Melilla, y otra vez volvemos a destacar por encima de la media en este asunto que no deberíamos cada vez aproximarnos un poco más en nuestro nivel de enseñanza. El nivel de nuestra enseñanza debería ser cada vez más cercano a la media europea y sobre todo a la media española, para que cada vez las brechas económicas y las brechas con el resto del país sean mucho más estrechas. Esto es algo que clama al cielo. Hombre, teniendo en cuenta Silvia, que las competencias de educación no están transferidas a la ciudad autónoma, o sea que es el Ministerio directamente el que gestiona la educación en Ceuta y en Melilla, que son donde hay más diferencia entre la educación pública y la educación privada, y yo creo que estos datos ponen en evidencia que algo se está haciendo mal. No es posible que haya esa diferencia y que tú lleves a tu hijo a estudiar a un colegio público y vaya a salir peor preparado que si lo hubieras llevado a un colegio concertado o es privado. Que estos datos también hay que leerlos de otra manera, porque no es que un niño vaya a un colegio y tenga más riesgo de fracasar que otro, sino que hay que tener en cuenta lo que decías tú, ¿no? La transferencia de educación no está hecha, se sigue dependiendo del Ministerio, y el Ministerio está muy lejos para entender un problema muy complicado, como es el de Ceuta y como es el de Melilla, que es exactamente igual. Es una población muy heterogénea, con unas dificultades muy concretas, muy pero específicas. que precisamente porque tienen las competencias de manera directa podría actuar y atajar esos problemas de raíz de manera directa. Seguramente sí, pero que no es que un niño que vaya a la enseñanza pública tenga más posibilidades de fracasar que uno que vaya a la privada, sino que un niño con una serie de necesidades, pues problemas con el idioma, una familia con un nivel cultural bajo, pues en esta situación tiene mucho más, se produce este tipo de situación mucho más frecuentemente en Ceuta que, por ejemplo, en el País Vasco. En el País Vasco o en Valencia.
en la Comunidad Valenciana, que es donde mejor parece, menos brecha hay, ¿no? Pero claro, esto es una cuestión a empezar a actuar ya. Es verdad que existe ese problema, ¿no? Una población, unas familias con una serie de dificultades para que los niños tengan éxito escolar, pero hay que empezar a actuar. O sea, no vale siempre decir, bueno, es que es por esto, ya sabemos que es por esto y hay que tomar medidas. Entonces, yo entiendo que el Ministerio está muy, muy lejos y muchas veces no entiende. Pues no lo entiende, por ejemplo, que lo comentábamos antes, ¿no? El Banco de Alimentos no entiende muchas veces qué es Ceuta, pues igual tampoco el Ministerio entiende las especificidades de Ceuta y de Melilla, todos los problemas que existen y sobre todo cómo ponerle solución. Y muchas veces también les cuesta entender en este asunto y en otros muchos que las soluciones que se toman en Madrid y que son válidas, efectivas para Soria o cualquier otra región, son un fracaso en Ceuta. Entonces, hay que vivir este problema muy cerca para saber qué soluciones se pueden tomar. Efectivamente, bueno, pues ya tengo los deberes para Carlos Rontomé en Ahora Contigo, el análisis que me corresponde esta semana que entra. Y normalmente, claro, que es lo que decía Luis, esto hay que mirarlo muy bien y solo los entendidos en la materia son los que saben desgranar lo que dice un informe o una encuesta. Así que tomo nota. Yo creo que también habrá que tener en cuenta que no es lo mismo, o sea, este nivel de éxito escolar, digamos, no es igual en todos los centros públicos de Ceuta. Va variando también del tipo, es que va a depender del tipo de alumnos que vaya. Claro, de muchos factores y del entorno, claro, ¿no? Pero del entorno, más que del alumno, del entorno. O sea, que todos los alumnos son aptos y son muy capaces para estudiar. No hay ninguno que sea más ni que sea menos. Lo que pasa es que hay algunos que necesitan más apoyo y otros que no. Entonces, claro, si tú no tienes... Hay un alumno con el que el profesor no se entiende, entonces difícilmente sabrá el profesor sus dificultades y el otro puede Hombre, pero es que el explicarse. profesor, si no se entiende con un alumno, no se puede a lo mejor centrar en ese alumno para saber qué tipo de problema existe, por qué no aprende al mismo ritmo que los demás, porque a lo mejor tiene a 30 niños más a los que tiene que atender. Por eso mismo. Entonces, eso también es un problema que no afecta tanto a la calidad o a la profesionalidad del profesor, sino a un problema que sí que debe tratar el Ministerio, que es la alta ratio que existe, que no se puede tener en clases de más de 30 alumnos si lo más beneficioso es que haya 25. Sí, se trata de eso, de clases saturadas con una alta ratio y con problemas mucho más graves que en cualquier otro sitio del país. Ese es el problema. Bueno, yo creo que ha quedado los conceptos claros, ya los que nos están siguiendo que hagan sus propias conclusiones y saltamos ahora a la arena política, ¿queréis? Márquez, diputado, critica a su entender el cinismo del PSOE por lo de las concertinas. Yo sé que igual no la gente dirá, coño, ya está otro de estos radicales. Yo estoy a favor de las concertinas. Yo creo que las concertinas tienen que estar. Pero también digo otra cosa. Las concertinas no son la solución al problema de la inmigración. Las concertinas, claro, como cualquier otra, como la valla, como cualquier otro sistema de seguridad, deben estar. O sea, las fronteras no se pueden cruzar alegremente pegando un salto sin más. Lo cual no quiere decir que una vez que una persona haya pegado el salto, según mi opinión, directamente se le largue al otro país sin aplicarle las leyes, la ley de extranjería y todo lo demás. Pero yo creo que el hecho de quitar las concertinas o poner las concertinas no soluciona nada. Sí es cierto que debe haber concertinas o cualquier otra medida de seguridad para garantizar pues eso, precisamente la seguridad y la invulnerabilidad de nuestras fronteras. Pero yo no creo que ahora el problema de la migración sea concertinas y concertinas, no. El problema de la migración es ir al origen del problema en sí, ¿no? Que es por qué tiene necesidad de venir toda la gente que viene a nuestro país, a Europa, por qué abandona sus países. Y ahí es donde se debe actuar. Bueno, pues es lo que se viene argumentando desde que existe la inmigración, ¿no? Es que es de lógica, hay que ir al país. Claro, pero el debatir sobre concertinas sí, concertinas no, pues bueno, pues está muy bien, un debate teórico, yo qué sé, ético, lo que tú quieras, pero eso no es la solución. Claro, efectivamente, pero luego también el argumento que tienen siempre es el mismo y lo recuerdan, ¿no? El uno al otro. El Partido Popular que recuerda que fueron precisamente durante el gobierno del PSOE, ¿no? Cuando se emplearon estas concertinas. Y es lo que les achaca también siempre, por eso habla de cinismo e hipocresía, ¿no? Sí, pero es que es entretener al ciudadano en yo dije y tú dijiste y tú más y desviar el foco de atención del verdadero problema, que es por qué vienen todos los inmigrantes y quieren llegar a ese primer mundo.
al continente europeo. Se necesita una política de inmigración que, no obstante, se escapa también de las competencias y de las manos de los gobiernos locales. O sea, es que es un tema que se trata a nivel nacional y a nivel europeo. Se nos escapa un poco de las manos, pero bueno, estamos también en un clima de campaña electoral, hay que hacer propaganda, y entonces cada 4 años surgen esos temas que se han ido guardando en el cajón y que se utilizan pues como arma arrojadiza entre un partido y otro. Fíjate que este tema, que lo sacamos en la página 21, pues bueno, podía tener su importancia, su interés. Tú dijiste, tú me dijiste, yo hice, tú dejaste de hacer, ahora, muy bien. Pero es que si te vas 10 páginas más adelante, a la página 11, sale un reportaje del entierro del último inmigrante fallecido. Es que no estamos hablando de calabaza, claro, entonces, ni de pepinos que estemos cambiando, estamos hablando de seres humanos, de vidas. Detrás de este debate hay muerte, sufrimiento y un problema que cada vez es mayor y que no se soluciona. Un estrecho plagado de cadáveres que no están ahí en el fondo, porque los hay. Claro, y no es el primer inmigrante, ni desgraciadamente me temo yo que va a ser el último que se va a enterrar en Ceuta por este tipo de problemas. Entonces, por eso molesta un poco, ¿no?, que sigamos debatiendo sobre asuntos, sobre los detalles o sobre temas que no son realmente importantes, cuando detrás de este problema hay un problema de gente que está perdiendo la vida. Sí, ¿no? Y además que es una situación en la que tiene que enfrentarse bueno, pues toda Europa, que es lo que se está intentando, ¿no? Pero no se consigue. Tenemos un problema y enorme, la situación que se está viviendo ahora con tantos yo te digo una cosa, refugiados, que es sangrante, es decir, que te tengas que ir de tu país. Claro, si lo vemos desde la perspectiva de Ceuta, igual no tenemos ningún problema. Es decir, el problema claro, no para es cómo está, claro. Nosotros digamos que somos un sitio, el pasillo por donde llegan a la península y después, posteriormente, pues van a distintas regiones de la península o a la Unión Europea, al resto de la Unión Europea. Pero Ceuta no tiene un problema con la inmigración, lo tiene la Unión Europea. Y ahora, desgraciadamente para ellos y para todos en general, se han dado cuenta con el problema sirio, que realmente no es un problema ni de Grecia, ni de Italia, ni de España, ni de Ceuta, ni de Melilla, sino es un problema de la Unión Europea, que se ha actuado de determinada manera en los países del África subsahariana, que el problema de Oriente Medio sigue enquistado por los siglos de los siglos, y eso tiene que darle una solución, porque si no, al final, el problema revierte en nosotros, de una manera u otra. Y ahora vamos a hablar del debate que tuvo lugar ayer, ¿fue, Luis? Sí, ayer por la tarde. Faro Televisión, discúlpame, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?, que es imposible que estemos todo el día pegados ni al televisor ni a la radio para seguirnos unos a otros. Bueno, no hace falta que estés pegada, puedes coger y ahora te vas a la programación, eso bajas el programa y te lo ves. Ahí está, que hemos ampliado horizontes. Yo creo que aquellos que están con nosotros todavía ya lo están observando y se lo van aprendiendo, aunque todavía no lo captan, porque a mí me lo preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube. Estamos emitiendo por el canal de siempre de COPE Ceuta 89.8 de la frecuencia modulada, y también estamos ahora emitiendo a través de internet farotv.es, ¿de acuerdo? Y ahí, pues como estamos poniéndonos al día igual que el resto de televisiones y demás, de forma más modesta, evidentemente, somos local, pero que está toda la oferta para aquellos que quieran seguirnos a través de la radio, pinchar en internet y pueden ir recuperando. Y bueno, pues ayer se tuvo este debate, precisamente hablando del archivo de la causa, ¿no?, que hicimos también la encuesta en la calle. Sobre el seguimiento provisional. Pero te digo que a veces no parece que sea un debate, parece que es tu programa, El Gallinero, porque hay momentos en los que se enzarza de tal manera... Perdón, no sé ¿quién era el moderador? Era yo. Supongo que era usted, ¿no? O sea, que usted es el responsable de que eso no fuese un debate. De que las gallinas se salgan del corral. No, exactamente. Usted es el de responsable, igual que ahora yo estoy aquí de moderadora, yo le digo ¿no? una cosa, pues igual. Y no es lo mismo un corral de gallinas, que son más o menos llevaderas, que un corral de gallos, que son más difíciles de llevar. Perdón, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Como un piropo quiere? Imposible. Imposible, Luis, no lo podemos tomar. Pues tú has referido a gallinas yo si quieres cambiamos un día, tú te vienes por la tarde... No cambiamos, porque el debate lo voy a hacer mejor que tú, perdóname, y el gallinero te va a encantar y no vas a querer dejarlo. Tendrías que estar como gallo en todo caso, sabes que buscamos apoyo, ¿no? Como gallito. Bueno, vamos en serio ahora. Pues nada, ayer fue otra vez el segundo debate político, en este caso sobre el tema del sobreseimiento provisional de la causa del 6 de febrero,
por los hechos que ocurrieron precisamente el 6 de febrero de 2014, que fallecieron 15 inmigrantes intentando llegar a Ceuta. Y bueno, pues por un lado se analizó, hubo reproches, como estamos hablando ahora, reproches políticos, de que hubo uno, el PP señaló que en su momento apoyó al PSOE cuando estaba en el gobierno y se vio en una situación similar. Por su parte, el representante de Caballas, José Luis Aróstegui, dijo reiteradamente que sentía vergüenza por unas escenas así, por este tipo de escena que se había producido en Ceuta. Y en general se debatió sobre el hecho de si la ley se había respetado y si se había llevado a cabo hasta sus últimas posibilidades el hecho de investigar todo lo ocurrido. Se dijo que la juez había rechazado las pruebas aportadas por las ONGs, Caminando Fronteras, y porque no tenían valor jurídico, pero se reprochó o se puso en duda si se había hecho todo lo judicialmente posible para intentar esclarecer los hechos. También se puso sobre la mesa el hecho de que Marruecos no haya colaborado en absoluto para intentar esclarecer lo que ocurrió. Lo cual no es extraño. No es extraño por dos motivos, porque generalmente nunca colabora y porque además podía quedar en evidencia que lo que pasó no pasó aquí, sino que toda la responsabilidad es suya. Entonces, claro, puede volverse la piedra contra su tejado. Exactamente, y sabemos que Esa es soberano, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, pero que... Ellos tienen parte de acuerdo en que la investigación tiene sus carencias, pero también no vamos a cargar todas las tintas con la jueza que ha instruido este caso, porque es que también ella, con las herramientas que tiene disponibles, pues son limitadas, ¿no? Si mandas una comisión rogatoria a Marruecos y eso no funciona, pues ahí hay una vía muerta por la que no puedes continuar. Sí, pero aparte de eso también se le dijo que, bueno, también y quizás podía haber investigado llamando a algunos mandos, a algunos responsables políticos, para intentar esclarecer cómo fue la cadena de mando, cómo fueron transmitidas las órdenes y quién te debería asumir esta responsabilidad. Yo creo que había unanimidad en el sentido de que los guardias civiles, bueno, por lo menos yo así lo pienso, ¿no? Que los guardias civiles, los 16 guardias civiles que se sentaron, bueno, o que estaban imputados, o que ya están desimputados provisionalmente, son los menos responsables de estos hechos. Ellos actuaron, unos decían siguiendo un protocolo, otros siguiendo órdenes de la jerarquía, o de la jerarquía dentro de la Guardia Civil, o indicaciones políticas, pero ellos fueron los que ejecutaron una orden, no son los responsables de esa orden. Eso yo creo que... Perdona que te interrumpa, Luis, es que al decir eso hay que recordar, o por lo menos a mí me gusta recordarlo, es la primera vez que se produjo un hecho de esa característica en nuestra ciudad. Porque yo recuerdo que lo pregunté por activa y por pasiva, en aquel entonces, al que estaba al frente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Es la primera vez, no quería responder, se iba, pero no he respondido. Efectivamente, es la primera vez que se dio esas circunstancias, tal y como sucedieron ese día. Eso es muy importante. Porque se actuó bajo ese protocolo que tienen establecido. Ojo, pero era la primera vez que se sucedía así. Sí, en eso incidió mucho José Manuel Gómez, el representante de Ciudadanos, ¿no? Que era la primera vez, era una manera... Pero bueno, también se señaló que por parte me parece que fue de Juan Luis Aróstegui, la ausencia y del representante del PSOE, de Pablo Núñez, de la ausencia de un protocolo para que las guardias civiles supieran cómo actuar. No existía en ese momento un protocolo que finalmente parece ser que hay alguna directriz, no exactamente lo que pedía la OGC, un protocolo específico para cada caso concreto, tal, pero bueno, ya hay algunas indicaciones. Y en ese momento parece ser que no estaba del todo claro cómo tenían que actuar. Claro, vamos, se sabe, existe ese protocolo, está clarísimo, pero cambian las circunstancias, la forma en que llegaron o cómo se sucedieron los hechos aquel día. Entonces, claro, ¿tú qué haces? Cuando te enfrentas a una situación nueva, tú tienes que seguir el protocolo que estaba establecido hasta entonces. Y por ahí, bueno, pues se ha generado todo lo que ha generado después. El sentido común, o sea, tampoco... Claro. Ay, es que como aquí el kit de la cuestión, escrito, ya por eso, es que los que están ahí en primera línea, ¿quiénes son? Los que menos culpa Claro. tienen, sí, porque obedecen a otras órdenes que vienen desde arriba, pero si es que si ninguno actúa con sentido común ante la ausencia de una norma por escrito, es que tampoco nos vamos a poner Lo tan que sí está vigilero. claro, y lo estamos viendo aquí también, que esto nunca van a estar de acuerdo, esto va a seguir haciendo que que siga lloviendo ríos de tinta, eso está clarísimo. La falta de saber la falta de unas indicaciones cómo actuar. Ahí recordó Juan Luis Aróstegui que unos días después se produjo un hecho relativamente parecido en Melilla,
y ahí no se utilizó los antidisturbios como se utilizaron en Ceuta. O sea que Ceuta sentó un precedente para cómo actuar a posteriori en casos que no son iguales, porque no pueden ser iguales, pero bueno, que parecían. Claro, evidentemente, así fue. Entonces ahí señaló que algo, en su opinión, se había hecho mal. Bueno, vamos a terminar ya. ¿Qué hora tenéis? Porque nunca nos ponemos de acuerdo, compañero y yo. Yo creo que quedan 2 minutos y algo, ¿no? Sí, más o yo menos. creo que sí, más o menos. Me voy a quejar al dueño de la empresa aquí porque siempre sacan a este señor y sus programas y no estoy de acuerdo porque los demás también trabajamos. Nos cambiamos y sale aquí una señora, y mucho mejor que yo, mucho más guapa que yo. Bueno, eso de guapa vamos a dejarlo. Hay que despedir siempre con la luz y la oscuridad. Rápido, vamos. Yo la luz se la voy a dar al debate, no porque lo haga yo, sino porque... Te has copiado. Yo eso lo hice la semana pasada, que fue cuando del estreno, barrí para casa y tú te dispersaste. O sea, que A todavía los- está a más los- claro a- que se barre aquí. a los Bueno, cuatro- me voy. A los cuatro gallitos participaron en mi debate, Me voy. porque fue muy divertido. ¿Qué esto? Venga, vamos. Seguimos. Yo no, Y un despedimos ya. ejemplo a seguir por el Venga. gallinero. Ping pong, ping pong, ping pong. ¿Y qué? ¿Os ponéis de acuerdo también en la oscuridad? Pues en la oscuridad, yo no voy a poner oscuridad hoy. Yo sí. Vale, o sea que no lo tenías pensado. También No. a algo relacionado con el debate, una cosa seria, como es el tema de la inmigración. Un tema sin resolver, que se sigue cobrando vidas humanas. Vale, me gusta, Última eso sí de está los bien. Hemos llegado al final del programa, la última edición de La Voz del Faro de esta semana. Hasta ahora mismo, a la 1 de la tarde, vienen las noticias. Y nada, en unos instantes contigo ahora, servidora, que sigo aquí. Gracias, sean felices. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.